Hola, buenas tardes. Nos encontramos en la tarde de hoy con el doctor Jairo Blandón Rodríguez. Doctor Blandón, además de ser un aliado de la Oficina de Apoyo Jurídico, es un médico de la Universidad Libre, abogado de la Universidad Libre, con maestría en salud ocupacional y actualmente está terminando una maestría también en temas relacionados con salud ocupacional. Pero pues vamos a dejar que el doctor Blandón nos cuente sobre su formación y su trayectoria. Doctor Jairo, muchas gracias por acompañarnos. ¿Cómo está? Muy buenas tardes, estamos muy bien. De mi trayectoria, soy una persona que me hice médico hace 25 años con la Universidad Libre de Cali, en el año 1989, y en el año 2002 me graduó como abogado en la Universidad Libre de Bogotá. Durante el trasegar de estas dos carreras, traté de unir el conocimiento médico con el conocimiento jurídico, lo cual me llevó a hacer una serie de especialidades. Entre esas hicimos Derecho Administrativo con la Universidad Libre, Derecho Médico con la Universidad del Rosario, hicimos la especialidad de Medicina del Trabajo con la Universidad del Rosario y finalmente la Maestría de Salud Ocupacional y Ambiental con la Universidad del Rosario. Todo esto me lleva a un trasegar de aproximadamente unos 25 años de médico y unos 15 de abogado, que nos ha llevado a responder a una serie de necesidades en Colombia, como son las dificultades que tienen tanto los empresarios como los trabajadores dentro de su funcionamiento dentro de las empresas. ¿Por qué hablo de los empresarios? Porque es que los empresarios tienen un capital grande que muchas veces no los alcanzamos a ver nosotros, que son el capital humano. El capital humano es el capital productivo de las empresas. Y hay otro capital que es el capital físico o el capital de las maquinarias, que son los dos capitales que entre una empresa funcionan. Entonces no podemos separar nunca el capital humano del capital empresarial, y todo eso finalmente se representa en un capital económico que está siendo supervisado a través de diferentes sistemas. Entre los grandes sistemas que tenemos es la parte de salud, que lo supervisa el Ministerio de Salud, y la parte de trabajo, que lo supervisa en este momento el Ministerio de Trabajo. Esos dos ministerios están muy conexados, cada uno con una superintendencia. La de salud está con la superintendencia de salud, pero mira que como la situación con la enfermedad laboral y el accidente de trabajo, la supersalud entra también a ser un aliado de supervisión o órgano de control en el Ministerio de Trabajo. E igualmente vamos a ver que en el Ministerio de Trabajo, por ser las administradoras de riesgos laborales, unas aseguradoras realmente del sistema, entonces entra la superfinanciera como el control con ellos. Bueno, pues entonces usted ha tocado hoy un par de temas importantes. Me gustaría el día de hoy que nos concentremos en uno de ellos, y es el tema de riesgos laborales. El sistema de seguridad social integral está diseñado bajo la premisa que son tres, digamos, los ramos que se va a ocupar. Tema de pensiones, tema de salud y el tema de riesgos profesionales fue llamado riesgos laborales. Cuéntenos un poco sobre esta tercera rama, la de riesgos laborales, porque existe, digamos, una percepción generalizada que eso es como otro mundo aparte allá oculto, pero en el mundo real eso no es así, de hecho es de gran trascendencia. Entonces, ¿por qué no nos cuenta un poco sobre este asunto? Bueno, realmente todo empieza desde un trasegar muy grande, que fue la revolución que hubo en Colombia, aunque no se crea, con la creación de la Constitución Política del año 1991. ¿Por qué? El gran problema nace en el artículo 48 de la Constitución Política, porque le dice que la salud en ese momento era un servicio esencial de carácter obligatorio. Y ese servicio esencial de carácter obligatorio había que presentárselo tanto a los seres humanos en el régimen subsidiado, en el régimen contributivo, como para los trabajadores de Colombia que estaban dentro del régimen contributivo. Esos trabajadores de Colombia entonces vienen a formar parte de un gran sistema, que es el sistema de riesgos laborales. Hoy en día, antiguamente lo llamábamos riesgos profesionales. Entonces viene el primer problema, que es que los sistemas de salud como nosotros los teníamos al año 1991 eran totalmente diferentes a los que tenemos hoy en día. Entonces,
se hace la necesidad de crear una ley para esa constitución del año 1991 de Seguridad Social. Entonces nace la famosa Ley 100 del año 1993, que en su prosa es hermosa. El problema es que en Colombia la ley existe y es muy hermosa, es muy bonita, pero cuando la vamos a aplicar encontramos una serie de dificultades que normalmente nos atrae con la ley. Nace la Ley 100 del año 1993 y se empieza a aplicar a partir del 1 de enero del año 1994. ¿Y eso qué establece? Establece que los riesgos profesionales quedaron para definir. Y solamente a través del decreto 1295 del año 1994 nacen los riesgos laborales de su época. Porque si nos vamos a ver, eso lo van a unir con la Ley 9 del año 1979 y la Ley 15 del año 1915, que es la primera que habla de riesgos laborales. Entonces, se une un gran mundo jurídico para formar los riesgos laborales. Eso ha venido cambiando desde el año 1994. Entonces hay otro decreto muy grande que es el decreto 2463 del 2001, que es el decreto donde se organizan ya las juntas. ¿Por qué? Porque había un decreto del año 95 aproximadamente, donde se montaron las juntas de calificación y empieza el problema de los riesgos laborales. ¿A quién le correspondía la salud y a quién le correspondía la salud y el pago de las indemnizaciones por esto? Todo esto se va desarrollando dentro de un marco teórico muy grande y empiezan a aparecer unas grandes incógnitas. Entre los principales problemas era que para el año 1994, cuando nace la Ley de Seguridad Social, el Seguro Social era la primera EPS que queda montada de una por el sistema de salud. Y como era la primera EPS, además de eso tenía los riesgos laborales y tenía las pensiones. Era la única que manejaba todo el paquete integral. Pero se vino el gran problema de las situaciones políticas colombianas y en un desarrollo a tratar de darle a los privados participación en el sistema de salud colombiano, nacen las famosas EPS privadas y nacen también las administradoras de riesgos laborales privadas y nacen también los fondos de pensiones privados. Todo esto genera una apertura en el marco que, si era lógico, era muy bueno porque se acababa el monopolio del Estado. Pero lo que nunca pensamos nosotros los colombianos era que íbamos a tener tantos tropiezos dentro de esta seguridad social, que vienen desde la no prestación del servicio hasta la corrupción del servicio. Llámese como se llame. Hasta ahí, ese fue uno de las primeras incógnitas que hay que entrar a resolver. Entonces empezamos a hablar antiguamente de accidente de trabajo y enfermedad profesional. ¿Qué pasaba con el accidente de trabajo y enfermedad profesional? Para el año 1994, cuando nace el 1295, en esa normatividad viene el primer gran problema, porque fue cuando se extralimitó el señor presidente en las funciones que se le entregó al Ejecutivo y nos dejó inconstitucionalmente las definiciones de accidente de trabajo y enfermedad profesional. Entonces nos tocó que irnos a la reglamentación internacional y entonces nos fuimos a la resolución 584 de la CAN, Comisión Andina de Naciones, que es la que nos legisla como una ley de supremacía porque los acuerdos internacionales están a la misma altura de la Constitución. Y nos tocó que tomar la definición de accidente de trabajo y de enfermedad profesional en su momento hasta tan solo el año 2012, cuando el decreto 1352, la ley 1562, discúlpenme, la ley 1562 del 2012, apoyada en el decreto ley 019 del 2012, que nace en enero y la ley nace en junio, se crean ya las definiciones de accidente de trabajo y enfermedad profesional. Teniendo en cuenta entonces, doctor Blandón, lo que nos acaba de comentar sobre, digamos, las dificultades que se han dado para la implementación del modelo de riesgos laborales, me gustaría que nos detengamos un poquito sobre cómo fue esa transformación, ese cambio histórico en relación con los conceptos de accidente de trabajo y enfermedad profesional, si está amable. Bueno, es muy importante saber que el accidente de trabajo y la enfermedad profesional quedó
entonces sujetada a la definición de la CAN, que es la 584. Pero en Colombia necesitábamos crear un sistema de riesgos laborales que realmente nos permitiera al trabajador estar protegido dentro de la circunstancia real de su accidente de trabajo o su enfermedad profesional. Entonces aparecen los grandes cambios solo en el año 2012, porque ya lo anterior pues hace parte de la historia para los que somos académicos. Pero ¿qué nos interesa a nosotros en la empresa y qué nos interesa con el trabajador? Primero, ¿qué es la definición del gran sistema de seguridad social y riesgos laborales? Ya hablamos de sistemas de gestión, ya no hablamos de panoramas de riesgos ni hablamos de eventualidades, hablamos de sistemas de gestión integrados, en el cual tanto el empleador como tal y el trabajador como tal tienen que ser mancomunadamente un sistema. Tienen que unirse. ¿Para qué? Para evitar los dos grandes problemas que se presentan en las empresas como trabajadores. Primero porque son el capital humano y segundo el capital de producción. Además, las máquinas son los agregados. El capital humano es el que hay que proteger. Entonces, ¿qué es el accidente de trabajo? El accidente de trabajo es ese evento fortuito que aparece en un momento preciso, que a pesar de usted tener todos los sistemas de gestión organizados, se presenta el accidente. Por eso se llama accidente, porque es algo fortuito, inesperado. ¿Sí? ¿Y qué le agregaron a eso hoy en día? Una sencilla razón. ¿Cuál es la relación de causalidad que hay entre el accidente de trabajo y aquellos que prestan seguridad o que hacen algo por los trabajadores como son los sindicatos? Entonces entra el otro componente, el sindicalismo y los factores de seguridad. Entonces, hoy en día, ¿qué estamos peleando? Que todos los sistemas de gestión sean seguros para que el trabajador no sufra accidentes de trabajo y la empresa no llegue a ser multada por no haber controlado los riesgos dentro de la empresa. Y esas multas a esta altura, digamos hoy, ¿de qué montos podrían llegar a ser? En el ministerio, en la reglamentación del 1352 del 2013 de juntas, donde ya aparecen los inspectores de trabajo, que son médicos, abogados, tecnólogos, enfermeras, todos especializados en salud ocupacional, puede ir desde un salario hasta 1000 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Entonces eso es un mundo de dinero cuando se vuelve capital. Y lo otro que tiene que controlarse son las enfermedades profesionales. Que las enfermedades profesionales sí tenemos el problema de que son esas enfermedades en las cuales el trabajador se ha obligado a trabajar en esas condiciones y se lleva a un acúmulo de carga durante el tiempo del trabajo que se vuelven elementos repetitivos que le pueden causar un daño parcial permanente o total permanente, que le puede generar o una indemnización o una pensión, dependiendo del porcentaje de discapacidad que cree el accidente de trabajo o la enfermedad profesional, porque para ellos se califica igual. Eso último entonces nos lleva a uno de los puntos que quizás sea de inquietud especial para las personas que han tenido que vivir este tipo de circunstancias y son las famosas juntas de calificación de invalidez, regionales o la nacional. ¿Qué es eso? ¿Qué hacen? ¿Y cómo las controlan? Bueno, no solamente las juntas, porque es que el primer calificador vienen a ser las EPS en su área respectiva, que es el área de medicina laboral. Ese es el primer calificador, porque es que el paciente, voy a hablar del paciente en este momento, que tiene que ir ligado al nombre de ¿quién? Del trabajador, porque el trabajador es el que sufre la enfermedad profesional o la que sufre el accidente de trabajo. Entonces, él es el que llega a consultar, o me duele o me pasó. ¿Cuál de las dos cosas? No lo sabemos en el momento de la consulta. Entonces, como médico le toca a uno que atender la consulta. Y ahí es donde cobra gran importancia el médico, porque él, a través de su historia clínica, es que deja los elementos de juicio o los elementos de hecho para poderle reconocer el accidente de trabajo o la enfermedad profesional de lo que le haya pasado o de lo que él esté consultando. Entonces, el primer grupo que califica son los médicos laborales de la EPS.
Ellos dirán si es un accidente de trabajo o si es una enfermedad profesional. Pero el segundo calificador ahí es, entonces, ¿quién? La ARL. Ellos dicen si aceptan o no aceptan ese accidente de trabajo. Y eso lo hacen a través de un documento que se llama manifestación de inconformidad, que lo puede usar la ARL como lo puede usar el paciente, que es un trabajador que sufrió un accidente de trabajo o posible una enfermedad profesional. Si hay desacuerdo con ello después de la manifestación de inconformidad, se viene a los calificadores de control, podríamos llamarlos así, que son las juntas. Y son dos calificadores. El primer calificador son las juntas regionales y el segundo calificador son las juntas nacionales. Y esas calificaciones se dan por dos eventos. El primero, que es el origen, y el segundo, que es la pérdida de la capacidad laboral. Y entonces una persona, una vez ha surtido estos trámites y de pronto tiene una controversia con en primer lugar hablemos de la administradora de riesgos laborales o con el dictamen de pérdida de capacidad laboral que le otorgan las juntas, ¿qué puede hacer? Bueno, tanto para el dictamen de origen como para el dictamen de pérdida de capacidad laboral, los recursos son los mismos por parte de la persona que los invoque. Sea la parte administrativa, porque hoy en día ya entran las empresas, pueden hacer trámite los trabajadores, pueden hacer trámite la persona que lo ponga o lo denuncie. Entonces, el primer recurso es la manifestación de inconformidad. Y eso es el manifestar que no se está de acuerdo con la calificación. Y eso obliga a que se vaya al ente superior, que el primer ente superior es la Junta Regional de Calificación. Bien para que califique el origen o bien para que califique la pérdida de la capacidad laboral. Cuando no se está de acuerdo con el dictamen elaborado por la Junta Regional, entonces la persona implicada que quiera hacer respetar su derecho tiene la oportunidad de dos recursos muy importantes. Es el recurso de reposición con subsidio en el de apelación o versus el de apelación, como lo quiere emplear la persona jurídica que esté llevando a cargo esto. El de reposición, y ojo con los términos, señores abogados, porque para este trámite que es administrativo, estos recursos tienen un plazo de 10 días, diferente al plazo que tenemos en los procesos jurídicos, que es de 5 días. Entonces es un beneficio para el trabajador, son 10. Y le dice, oiga, revisen el dictamen porque o quedaron pendientes estas pruebas o porque no me vieron o porque no me calificaron. Bueno, la sustentación la da el jurista. Revisado el recurso de reposición, la Junta Regional dice si lo acepta o lo eleva en su efecto al de apelación a la Junta Nacional. Si llega a la Junta Nacional, se hace el mismo proceso de calificación, tanto de origen o de pérdida de capacidad laboral, y cuando salga el dictamen, este ya no tiene ningún recurso ahí, solamente lo inmediato, como lo dice el 1352, hay 3 años para que lo lleve a la vida judicial por el área laboral. En este bloque final, teniendo en cuenta lo que nos ha venido comentando usted en la tarde de hoy, doctor Blandón, me gustaría que nos concentremos en aspectos, digamos, críticos sobre opinión frente a los temas que hemos estado hablando. Me gustaría iniciar preguntándole por qué tan bien o qué tan mal se encuentra diseñado e implementado el sistema de riesgos laborales en Colombia, obviamente en su criterio. Bueno, no es fácil. Usted me pide una pregunta en la cual tendría que decir que se han presentado demasiadas incógnitas. Si ustedes han visto, esta legislación ha sido cambiante y hoy en día la seguridad social es mucho más grande que el Código Sustantivo del Trabajo. Entonces esto ya es la primera generación que te dice, ojo, mire el problema. El principal problema que hay es que a pesar de que estamos formando gente para que califique,
el sistema como tal no es lo suficientemente específico en un momento preciso para controlar los calificadores. Entonces, esto depende de la subjetividad del calificador, sea en el plano que se mueva, en la EPS, en la Administradora de Riesgos Laborales, en la Junta Regional o en la Junta Nacional, porque cada uno tiene una escuela. Entonces, tenemos escuela de calificadores de la costa, del interior, de la zona de Occidente, de acuerdo a las facultades de medicina. Y esto implica que no todos manejamos la misma calificación. Y si además de eso miramos que son equipos calificadores conformados por médicos, por psicólogos, por fisiatras o por terapeuta fisiatra, empezamos el conflicto de intereses, porque cada uno califica de su manera. Te puedo decir, la calificación de los análisis de puesto de trabajo se le entregan a las terapeutas que hacen fisiatría. Entonces, esas son las personas que les van a hacer los análisis de puesto de trabajo. No lo hace un médico. Entonces dependemos de la subjetividad y de la experiencia de ese calificador. ¿Cierto? Pero si vamos al plano médico, tenemos otros problemas. ¿Por qué? Porque al médico le llega lo que sus colegas le piden. Entonces, el médico del trabajo o el médico de salud ocupacional que va a hacer la calificación de origen o de la pérdida de capacidad laboral depende de los otros médicos que le hayan mandado los exámenes. Y si son médicos generales o si son médicos especialistas, cada cual mira la cosa como la quiere ver. Y las enfermedades profesionales hay que descartarlo primero, es que no venga de una enfermedad común. Entonces necesitamos concursos de especialistas como son fisiatras, reumatólogos y ortopedistas para los casos de lesiones osteomusculares. Pero también necesitamos de cancerólogos para los que se produzcan por neoplasias o cánceres. Pero también necesitamos de los neumólogos cuando son problemas de pulmón. O sea, tenemos una variedad muy grande y el sistema no lo alcanzó a ver. O sea que, retomando, digamos, el tema, estamos bien, mal, regular. ¿Qué nos falta? Para mí, estamos en el aprendizaje, estamos en el nacimiento de los riesgos laborales, porque no tenemos en este momento en Colombia gente capacitada para que entienda la legislación y lo aplique a la calificación. O son eminentemente prácticos o son eminentemente teóricos en la gran mayoría de casos, si lo entiendo bien. Exacto. En algunos conseguimos algunos con mucha experiencia que califican de acuerdo a su subjetividad de experiencia. Y en otros tenemos unos recién egresados muy teóricos que nunca se han enfrentado a la enfermedad profesional y no saben distinguir entre la enfermedad común y la enfermedad profesional. Teniendo en cuenta que en este país creo que podemos estar de acuerdo en que existe demasiada esperanza en lo que la norma jurídica puede hacer, ¿qué cree usted que podría hacernos falta desde el punto de vista normativo para organizar esto de una mejor manera? Primero que todo, que mis colegas médicos empiecen a entender que la legislación los obliga, pero que ellos no son abogados. Entonces, no legislen sobre el paciente lo que no entienden dentro de una ley. Y para los amigos abogados es que aprendan a interpretar muy bien la ley, pero que no se vuelvan médicos porque ellos no saben de patologías médicas. Esa es la gran controversia. Yo creo que la seguridad social, llámese salud, pensiones o riesgos laborales, debería ser una rama del derecho solita, en la cual deberían formarse en equipos de personas preparadas en legislación y personas preparadas en medicina para poder unir estos dos conceptos, porque la verdad es que en este momento estamos paralelos, caminando la legislación por un lado y la medicina por otro. Hay que unirlos. Y por último, ¿qué tan sintonizado está, digamos, el Estado en su conjunto con esta problemática que podemos estar viendo ahorita desde la academia o desde la práctica forense suya
como abogado y médico en esta área? La verdad, estamos en una encrucijada en la cual la luz en la final del túnel no la hemos visto. Empezando por la reforma de la seguridad social, en la cual no tiene muchos cambios si lo vamos a ver a la luz de la ley. Y si lo vamos a ver desde el punto de vista de riesgos laborales, hemos crecido, pero lo advertí, estamos naciendo en este momento de riesgos laborales. No tenemos todavía una visión panorámica de todo lo que es la salud en Colombia versus la legislación que nos rige. Bueno, doctor Blandón, pues muchas gracias por sus apreciaciones en la tarde de hoy. Por último, y antes de cerrar, teniendo en cuenta pues su importante trayectoria tanto en materia académica como desde el punto de vista práctico forense, tanto en temas médicos como jurídicos, como de salud ocupacional, pues probablemente algunas de las personas que nos están viendo puedan estar interesadas en contactarle a usted para alguna inquietud o una consulta de pronto en un caso particular. Para todos ellos, ¿dónde podrían conseguirlo usted? Bueno, primero que todo, en todos los problemas de salud deben buscar al experto. Si usted tiene una dolencia médica, su experto es el médico que atañe con su dolencia médica. Si usted tiene un conflicto de una dolencia producida por una enfermedad profesional o por un accidente de trabajo, debe buscar a un experto jurídico, que son muy escasos, que le permitan combinar las dos acciones, la parte médica y la parte jurídica. Considero que una de las experticias lo podemos hacer también con la oficina en el alcance que estamos haciendo comercial con el doctor Javier Pavón y en mi oficina que lo pueden encontrar en la calle 46, número 13-56, oficina 103, o pueden entrar a consultar en la página web jabranderasesorías.com o por los números de la empresa del doctor Javier o el número celular 315-352-2873. Todos estos datos, doctor Blandón, los vamos a estar mostrando en la medida que los ha ido mostrando usted. Entonces, por supuesto, para ustedes la invitación es que en caso de tener alguna inquietud o observación sobre los temas tratados hoy, o más aún sobre algún caso específico que quieran tratar con nosotros o con el doctor Blandón, pues con el mayor gusto nos pueden contactar a los números de teléfono, a la página web que nos ha indicado el doctor Blandón, o si no, también como siempre a nuestra cuenta de Twitter @apoyojurídico13 o nuestra página web www.apoyojurídico.co. Doctor Blandón, muchas gracias. Con total seguridad lo vamos a estar buscando en el futuro para poder ahondar en algunos de estos temas que de pronto quedan pendientes en la tarde de hoy. Muchas gracias por haberme invitado a trabajar con su empresa. Estaremos abiertos a los mutuos acuerdos y a las consultorías y a la academia que podamos generar en el Estado colombiano. Muchas gracias.